Miren, yo creo, antes de leer el comunicado que emite el equipo legal de José Ramón Peralta, mediante una declaración de prensa que Carlos Alonso quiere darle lectura en forma íntegra, quería decir algo. Ya esta situación la hemos vivido. En el año 1986 gobernó el PRD con Jorge Blanco a la cabeza. Se cometieron algunas indelicadezas que, comparado con lo que hizo el PLD, siendo justo, sobrepasaba mucho los montos. ¿Por qué? Por lo que decíamos. ¿Cuántos habitantes tenía República Dominicana en el 86? Ustedes saben con cuántos votos ganó Jorge Blanco en el 82. Con 900,000 votos ganó Salvador Jorge Blanco. Y hoy, en el 24, el que no obtiene 3 millones de votos no es presidente. Es decir, que del 82 al 2024 son 30 y pico de años. El país requiere 3 veces y media más la votación para ganar una presidencia de la República. En ese sentido, y con esa base, quiero decir que el gobierno de Jorge Blanco cometió durante la campaña política que él terminó para darle paso a un partido que él no quería que gobernara Jacobo. Él quería que gobernara Balaguer, pero se equivocó porque ya había hecho y cometido acciones contra Balaguer que Balaguer no olvidó, porque vio Balaguer que no había grandeza, que fueron pendejadas, como por ejemplo, en un momento en que el doctor Balaguer tenía que moverse a Pedernales a hacer campaña, no le permitieron que volara en helicóptero y Balaguer tuvo que meterse en una camioneta desde Barahona a última hora, en un momento en que las carreteras no estaban tan buenas por ahí, y lo hicieron pasar muy malos ratos, ya en unas condiciones físicas que le hacía daño. Cuando gana Jorge Blanco, cuando gana Balaguer, pierde Jacobo. Jacobo inmediatamente aceptó la derrota, tanto que si Jacobo hubiera exigido la revisión de los votos observados, ganaba las elecciones. Pero dijo, no. Si es lo que quiere mi partido y lo que quiere Jorge Blanco, vamos a dejar eso. Y dejó eso así. Ahora, ¿qué pasó? Jorge Blanco había hecho una estructura de que a nombre de volver al poder, junto con Leonel Almonte, de lograr con fondos del Estado algunos pesos que no eran muchos, y se dedicaron a suplir a las Fuerzas Armadas, porque dijeron que las Fuerzas Armadas nadie las iba a revisar. Hicieron una estructura poniendo a Ramiro Matos de ministro, Leonel Almonte de asesor presupuestario, y Leonel se buscó a Peña Valentín de suplidor, desplazando a los tradicionales suplidores de la Fuerza Armada, que no se hacían las compras por concurso, sino lo que le daban a los intendentes la gana. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Trajo como consecuencia que empezaron a comprar cosas y lo hicieron en una forma chapucera.
en vez de hacer el tollo bien hecho, porque los tollos se pueden hacer mal hechos y las cosas buenas se pueden hacer mal hechas. Usted depende de lo que quiera hacer. Cosas buenas mal hechas y cosas malas bien hechas. Entonces empezaron a hacer disparates, como por ejemplo, ponerle precio a una Toyota en un valor que era fácil de contratar. ¿A cómo estaba la Toyota en ese momento? A 25 centavos. ¿A cómo la pusieron? A 2 pesos. Ya. Pero eso lo que tenían que ver eran las mesas de los militares. En fin, Balaguer gana. Vincho Castillo prepara una acusación que la había hecho desde antes. Le dijo a Jorge Blanco, a ti cuando salga del poder vas a justicia. No se lo dijo después, se lo dijo estando en el poder. Ahí están los papeles. Pusieron a Cuervo Gómez, hicieron lo que le dio la gana. Leonel Almonte pensaba que iban a tener un resultado favorable, quebró el banco, tuvo hasta ahora todavía, ni se sabe dónde está Leonel Almonte. Y mire que Leonel Almonte hizo con la televisión la dignificación de los salarios y ni eso se lo reconocieron. Personas que estaban ganando 5,000 pesos en Colorvisión mensuales, se lo llevó a su canal y le pagaba cientos de miles de pesos y un automóvil BMW. El asunto es que Balaguer, cuando llega, nombra a José Antonio Guzmán Álvarez, director de presupuesto, y se sienta en una silla el presidente y le ordena a Guzmán Álvarez que lea las irregularidades del gobierno. La lee. Y el doctor Castillo, mediante una denuncia querella, una modalidad que yo no conozco porque no soy abogado, llevan a Jorge Blanco al poder y lo condenan a 20 años. El juez Severino, Conchita, a todo el mundo se le habló. Y resulta que ahora se me parece un poquito. ¿Por qué? Porque en aquel momento el abogado del Estado no era Vincho, era Ramón Tapia Espinal. Y Ramón Tapia me dijo a mí, mira, yo no puedo fracasar en este proyecto. Yo no estoy actuando más como abogado, sino como dominicano. Yo quería integrar a la barra de la defensa una serie de comunicadores para que puedan justificar y difundir las acciones que estamos haciendo. Señores, eso cuando le pregunté, porque éramos muy amigos, Tapia, ¿y por qué eso? Dijo, ¿sabe por qué? Porque es que el PRD tiene los medios a su favor. Y Jorge Blanco y Dorín Cabrera y esa gente están minimizando la acción de nosotros y están poniendo al juez Severino y a Conchita como gente mala. El tema es que esta vez está ocurriendo algo parecido. El gobierno tiene el proceso judicial de su lado y los medios de su lado y quizá hasta la razón de su lado, pero los otros no tienen quienes los defiendan. Y hoy, cuando aparece el comunicado de Peralta, quiero que ustedes sepan que a José Ramón Peralta, 10 días después de tomar posesión como ministro administrativo de la presidencia, ya nosotros lo estamos defendiendo antes
de tomar posesión, porque conocemos que José Ramón Peralta y su mujer son personas confiables, pero la gente vio que ese era un hombre de Danilo. Fíjense cómo en el día de hoy el ministro administrativo, el ministro de Hacienda, el ministro de Obras Públicas, el OISOE, Pagán, el procurador general de la República, los hermanos de Danilo, el cuñado de Danilo y mucha gente que se me olvida, están acusados. Y yo quiero proponer por qué la Procuraduría no unifica todos esos casos que se han hecho en torno a Danilo. Porque a Danilo no lo han llamado para interrogar. Miren, hay presos como Jean Alain Rodríguez, que no lo han interrogado todavía y tiene 3 años preso. ¿Por qué? Para que señalen a Danilo, que metan a Danilo ya. Y quiero defender a Danilo con una cosa. Están diciendo por ahí que Danilo habló y dijo, metan preso al que le dé la gana, que yo no lo voy a defender. Yo no lo mandé yo a robar. Eso no es verdad. No es verdad. Porque están diciendo que él lo único que quería salvarse él, para hacerle más daño. Entonces, que unifiquen todos esos casos y que inviten unos coacusadores, que son tres personas que están soplando la fragua. La fragua es el lugar donde se pone carbón para calentar los metales. Es un fogón de hierro que hay que soplarlo. Aquí hay gente que están soplando ese proceso. Y otros que tienen razones diferentes a la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, ¿qué interés tiene Leonel Fernández? O que el PLD se desparpaje y coja para la fuerza, apoya la lucha contra la corrupción. La apoyó dividiendo el PLD. Como dicen por ahí, ¿quién se beneficia del crimen? Búscalo. La segunda, Miriam Germán. Miriam Germán es una persona idónea, seria, pero Miriam tiene una materia pendiente con el procurador. Además de lo que él hizo, él tiene una materia pendiente con él, que fue el trato que le dio en el Consejo de la Magistratura. Que todavía no se ha dicho qué le dijo y si lo que dijo es verdad o es mentira, porque Jean Alain no se ha dicho nada. Pero en el caso de Peralta hay un testigo esencial. En el caso de Peralta, ¿cómo le dicen a Peralta? Que él es el ajo. Y yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué Manuel Castillo no es testigo? Si él jugó un papel importante en las acusaciones. Porque él lo dijo. Es más, había acusado a Peralta estando en el cargo. A través de Negro Veras. Y está ahí en la prensa, no es un secreto. Entonces, esa situación, sugerimos que unifiquen todo esto, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que este año todo lo que se haga a partir de ahora va a parecer que tiene un uso político. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que haya personas presas que no las han interrogado en 3 años? 3 años. 900 días y no lo han interrogado. Entendemos que venir ahora con el tema de la petición para revisar las medidas de coerción de Peralta, que no tienen que estar presos ningunos tienen que estar presos de eso,
ninguno de ellos. Carlos le va a dar lectura a lo que dice el equipo legal que se lo envió una amiga. Adelante. Sí. El equipo legal del exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, anunció que recusará a Patricia Padilla por violación fragante y reiterada de los derechos de Peralta que comprometen su imparcialidad en el proceso. El propósito de la recusación, según anunciaron los abogados Santiago Rodríguez, Pedro Balbuena, Emery Rodríguez y Chanel Liranzo, es que sea sustituida Padilla como juez de control en el caso de su defendido, quien guarda 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción. Plantearon que desde el día del arresto de Peralta y de la posterior imposición de 18 meses de prisión preventiva, han sostenido que se trata de una medida arbitraria, irrazonable y contraria al derecho, que con lo aportado por el órgano de investigación en su contra, no debió ni siquiera ser arrestado ni ser parte del proceso que injustamente se sigue en su contra. Pero lo sucedido el pasado viernes con la decisión de la jueza Patricia Padilla, agregan los abogados, que desborda cualquier noción de arbitrariedad e ilegalidad. Precisaron que el 14 de agosto interpusieron ante la jueza Padilla un recurso de revisión a solicitud de parte de la prisión preventiva impuesta contra José Ramón Peralta, al amparo de los artículos 239 y 240 del Código Procesal Penal. Por el último artículo tenía la obligación el tribunal de fijar audiencia para conocer la solicitud en un plazo de 48 horas, pero dicha audiencia no fue fijada. Observaron que si bien es cierto que el hecho de no fijar audiencia era en sí mismo una omisión grave, mucho más grave es lo que sucedió después. En este sentido, los abogados de Peralta dijeron: el día 1 de septiembre se nos notificó la resolución mediante la que se rechaza nuestra solicitud de revisión, sin que el solicitante y sus abogados fueran convocados y mucho menos escuchados. Agregaron que peor aún, la misma resolución decidió la revisión a solicitud de parte sin fijar audiencia. Dispuso que la revisión obligatoria de la medida de coerción prevista para el pasado 1 de septiembre no se conocería ese día sino el 28 de noviembre, 3 meses después de lo previsto según la ley. Y llaman la atención de que, de confirmarse la decisión de la magistrada, el señor José Ramón Peralta estaría 9 meses sin que un tribunal haya conocido regularmente la revisión de su prisión preventiva, que según el Código Procesal Penal debe producirse de manera obligatoria cada 3 meses y a solicitud de parte en cualquier momento. Dicen que la jueza Padilla violenta los más elementales derechos de Peralta relacionados con el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Comencé a decirles que cuando el doctor Ramón Tapia Espinal asumió la defensa del Estado frente a Jorge Blanco, obteniendo 20 años de prisión para nunca antes se había condenado un presidente. Y quiero decir, fueron pendejaditas al lado de los millones que se están hablando ahora, porque decimos lo que es. Ahora, las medidas de coerción, hasta el gobierno de Estados Unidos, que presionó para que ocurra la persecución de la corrupción, se están cuestionando esas medidas, hasta el gobierno de los Estados Unidos. Y como la lucha de la corrupción es un éxito de este gobierno, contra la corrupción es un éxito, el propio presidente es el que responde y dice, eso es lo mismo. Presidente, déjele eso a los procuradores. Ahora, nosotros dijimos que Ramón Tapia dijo que ellos necesitaban incluir en la barra de la acusación medios de comunicación que justifiquen sus acusaciones. Lo que está pasando ahora, pero con los que están, ellos no tienen nadie que diga, por ejemplo, nosotros averiguamos lo de cuántos interrogatorios le han hecho a Jean Alain, ninguno. Hay gente que no sabe que José Ramón Peralta
y Donald Guerrero están presos hace casi 3 meses. Y están diciendo que Danilo lo dejó tirado ahí, no lo está defendiendo. Danilo no es abogado. Además, contra él. Entonces, queríamos decir eso, de que quizás ellos necesiten un tipo de medios que justifiquen esto. Eso merece una explicación. Eso merece que alguien, porque tú tienes que a veces Biachi viene aquí, o viene, ¿cómo se llama? El otro abogado que tienen, que es brillante. Pero ellos tienen sus argumentos jurídicos. Mientras tanto, aquí hay informaciones del Ministerio Público que se conocen primero por algunos medios que son relacionados con que se las filtran. Con el Ministerio Público. Que se las filtran, entre comillas, doctor. Que las filtran, no es que las filtran en una palabrita muy fina, que las pasan, mire, esto hay que decir. Yo, hasta que el amigo, este que se retiró, el comentarista muy bueno de aquí, que se retiró de los medios, y me voy. Zapete. Marino. Era una de las personas que le filtraban más informaciones. Sí. Entonces, queríamos decir eso. Nosotros tenemos el comentario principal, pero resulta que este programa tiene unos compromisos y vamos a cumplirlos.